Buenas noches. Finalizamos la semana con un análisis del Tribunal Constitucional y su relación con el órgano ejecutivo y legislativo. Hace una semana, la Sala de lo Constitucional resolvió una controversia respecto a la reforma de la Ley de Fosalud vetada por el presidente de la República, pero que la Asamblea sobrepasó. La Sala le brindó la razón al Ejecutivo, alegando que tal reforma interfiere en las competencias del Ejecutivo. Otro de los temas que generó el veto presidencial fue la reforma al Código Electoral, que permite incluir la fotografía de las candidaturas por la alcaldía en la papeleta del Consejo Municipal. El Parlamento superó el veto en los primeros días de diciembre. Sobre los controles institucionales y las disposiciones de la Constitución, vamos a hablar esta noche en 8 en punto. Iniciamos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Estamos finalizando semana. Viernes 20 de diciembre vamos a hacer un análisis institucional, el trabajo de la Sala de lo Constitucional y el aniversario 36 de la Constitución. Condiciones para reformas constitucionales o qué aspectos se deben de observar. Bueno, sobre esos temas vamos a hablar en el transcurso de este espacio de entrevista. Y es un gusto para mí recibir en este set a Leonor Selva, abogada, y también nos acompaña Jacobo Cruz Sosa, abogado y asesor legislativo, nuestros invitados de esta noche. Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen. Leonor, qué gusto. No, gracias por la invitación y gracias a todos los que nos ven este viernes. Gracias por estar con nosotros, Jacobo, también. Gracias, Carlos, Leonor. Un gusto poder compartir con ustedes y con la audiencia de Canal 33. Muy bien, vamos entonces a darle paso a la nota introductoria. Los diputados aprobaron dos reformas. Una consistía en la depuración del padrón electoral y otra, incluir la foto de los alcaldes en la papeleta de elecciones. Sin embargo, la iniciativa no fue del agrado del presidente Nayib Bukele, quien lo vetó, lo que tampoco cayó en gracia para los diputados. La decisión de esta asamblea, si considera que debe tener más elementos, llamar a quien crea necesario, pero no es tampoco una obligación, es un mecanismo que está regulado. Pero en este tema no hay ninguna inconstitucionalidad, sobre todo porque el derecho de libre configuración, establecido en jurisprudencia por la Sala. Nayib Bukele fundamentó su veto asegurando que se violentaban los principios de pluralidad y de igualdad. Es preocupante porque el número de personas que ya fallecieron y que aparecen aún en el padrón electoral viene en este caso a generar muchos problemas. Pues nosotros creemos que esta es una forma de darle mayor legitimidad a los funcionarios públicos, en este caso a los alcaldes, que es como la cabeza visible del Consejo Municipal. El Registro Nacional de la Persona Natural fue una de las instituciones que los diputados no consultaron. Y es que para el RNPN se debe tener cuidado para no caer en un error. Debemos de establecer si la información en la partida de función está correcta. Si no hay homónimos con esa persona. Al final las fracciones lograron ponerse de acuerdo y superaron el veto, algo que incluso agradecieron los alcaldes. Gana nuestra democracia, ganan los electores de nuestro país, que van a poder votar directamente por los funcionarios que son más cercanos a la población, como son los alcaldes. Según los análisis, el incluir la fotografía de los alcaldes en la papeleta podría hacer que se incrementara su precio en 2 centavos cada una. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Muy bien, agradecemos a Alonso Castillo que nos ofrece esa nota de contexto del tema que vamos a desarrollar. No vamos a meternos con tanta minuciosidad el tema como tal de estas resoluciones o de estos vetos en concreto, pero sí la figura del veto presidencial y la respuesta de la Sala de lo Constitucional. Y empecemos un poco con esta idea, Leonor. ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas y políticas de la figura del veto presidencial? Sobre todo por las características que tiene un sistema como el nuestro. Claro, en nuestro sistema nosotros tenemos un proceso de formación de ley donde hay varios filtros. El primer filtro obviamente es la asamblea, donde en teoría nos vemos mayormente representados o como sociedad. Y luego el presidente hace una revisión que es más técnica que política, en teoría. Entonces él, entre otras cosas, puede vetar si lo considera inconstitucional. Lo interesante de esta forma de veto es que esta forma de veto le pone como un candado a la Asamblea que tiene que volver a analizar, conseguir un mayor número de diputados para retar ese veto y que vaya a análisis de la Corte Suprema de Justicia.
Yo creo que políticamente estamos viendo un regreso a una asamblea y a un ejecutivo mucho más divididos y mucho más dispuestos a anular el trabajo mutuo. Y lo hemos visto por de parte de la asamblea un poco más de renuencia a aprobar automáticamente cosas que vienen del ejecutivo, pero estamos viendo un ejecutivo mucho más dispuesto a ponerle frenos a las cosas legislativas que pasen, y él está usando mucho esta figura de lo constitucional, por lo que nos parece como que es nuevo que se esté dando este conflicto y que la Corte se esté metiendo, pero en realidad es parte del proceso, pero un proceso que creo yo que en las dos administraciones pasadas no se activaba mucho. Ese es uno de los puntos de referencia que vamos a hablar. Solo un aspecto aquí, Leonor, es básicamente una figura de control. O sea, una figura de control que tiene el presidente en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales sobre lo que aprueban en la Asamblea Legislativa, y que puede apelar básicamente a la sala cuando declara el veto por inconstitucionalidad. Claro, creo que como en todo, el mecanismo está, y el mecanismo es un mecanismo de control. Ahora bien, siempre de ambos lados creo que se puede caer en abusos. O sea, siempre que el presidente usa la figura de vetar por inconstitucionalidad, tiene que estar debidamente fundamentado, ¿no? Si no, se vuelve una herramienta de bloqueo. Sin embargo, para eso está la Corte Suprema, en caso que se supere el veto presidencial por parte de la Asamblea. Y me ha gustado ver que un poquito más de celeridad en resolver esto, porque siento que es una Corte un poco más pasiva, pero me ha gustado que en el mismo año donde se vetó algo, porque así tiene que ser. Ahora, hay un aspecto acá, en función de esta idea que nos menciona Leonor, Jacobo. No llevamos un registro tan exhaustivo, pero en estos meses de gestión del presidente ha hecho por lo menos 4 vetos, por lo menos, al decreto transitorio para ascensos de subcomisionados de la policía, reformas a la ley de fomento y protección de las micro y pequeñas empresas, las MIPYMES, a la ley de Fosalud, que fue una controversia, luego por las multas por no actualizar el padrón, y el tema de las reformas también a esto que hablábamos del rostro de las candidaturas a la alcaldía en la papeleta de consejos municipales. ¿Qué nos dice esto de la acción presidencial? Fíjate que el veto es una figura que es bastante inusual, digamos así. Por ejemplo, creo que en el periodo del anterior presidente, Salvador Sánchez Serén, creo que no hubo más de 2 vetos. Y en el caso de Funes, también hubo un número, pero no fue tanto como en estos primeros meses que ya llevamos de la nueva gestión. Recuerdo un poco más o menos a la gestión de Francisco Flores, donde fue el periodo que se dio mayor cantidad de vetos. Y lo que hay básicamente es debería de ser un mecanismo de control entre las instituciones. Si el Ejecutivo cree que el Legislativo se está sobrepasando de las funciones que tiene, el presidente puede vetar por considerar lo que es inconstitucional o porque es inconveniente. Y también le puede hacer observaciones al decreto que emana de la Asamblea Legislativa. Pero en este caso, por lo que hemos visto en algunos vetos que ha emitido el presidente, los vetos parecen obedecer más a razones políticas que a razones jurídicas. En el caso, por ejemplo, de Fosalud, se dio el tema de que sí tenía razón el presidente, pero los argumentos que se plantean dentro del veto son más políticos que jurídicos. Entonces, lo mismo pasó en el caso de la actualización de registro, depuración del RNPN y de la fotografía de los alcaldes. Que quizás en esa figura yo creo que ahí deberían de valorar en la Secretaría Jurídica de la Presidencia si mejor vetarlos por inconveniente o hacer observaciones. Porque, por ejemplo, el veto del RNPN, los motivos que él alegaba es que no se había consultado con el RNPN. Pero ahí no hay ninguna infracción constitucional. Es más una inconveniencia. Es más una inconveniencia o es una observación. Así como, mire, por favor, para que no haya ninguna contradicción después en la aplicación de la normativa, mejor consulten con el RNPN como los tiempos, los plazos, y después yo doy luz verde. Pero él dijo no. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, en ese caso, bueno, esa es una de las cosas que alegó? Entonces, yo siento que sí es un mecanismo de control que debería utilizarse de esa manera, como dijo Leonor,
pero si no, se vuelve como una forma de anular el trabajo que hace el otro órgano. Sí. Y te lo puedo decir a la inversa también. En el caso de Fosalud, el día que se conoció en la plenaria el veto del presidente, el mismo día se superó. Algo que me parece a mí que fue un error. Porque debería de analizarse y discutirse cuáles fueron las razones y fundamentarse también por qué se va a superar el veto. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar sigamos ampliando un poco este tema y también vamos a hablar un poco del trabajo de la Sala de lo Constitucional. Regresamos. Una mención importante, si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorras, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Gracias por seguir junto a nosotros en 8 en Punto. En este su espacio estamos platicando el viernes 20 de diciembre con Leonor Selva y Jacobo Cruzosa, abogados. Hablamos un poco del análisis institucional, el trabajo de la sala, ya vamos a entrar de lleno a ese tema, y también el aniversario 36 de la Constitución. Vale la pena tener una reflexión de ustedes sobre este tema, pero antes vamos a pedir a producción nos pone en pantalla un BTR, unas declaraciones del ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Mario Solano, que habló sobre este tema, sobre la controversia, cómo resuelve la Sala de lo Constitucional controversias, por ejemplo, ante un veto declarado por inconstitucionalidad del presidente de la República y que lo lleva a la Asamblea Legislativa, la Asamblea lo sobrepasa y esto llega a la Corte. Escuchemos lo que nos dijo. En materia constitucional, si bien es cierto, el marco constitucional es de carácter jurídico, normativo, pero también sus efectos políticos a veces son complicados. Esperemos nosotros de que la sala se mantenga en la parte estrictamente jurídica, independientemente de los efectos políticos que va a causar, que no le afecte mucho, digamos, el impacto político que va a tener, porque ese no es su oficio. Tanto es así de que hay una disposición constitucional que dice, del artículo 186 de la Constitución establece de que los jueces, ¿verdad?, y los magistrados, para emitir sus resoluciones, lo harán en forma independiente e inclusive no estarán vinculados a cuestiones de carácter político, económico, social, etcétera, sino que si el decreto o la ley que tienen en su conocimiento es inconstitucional, entonces ellos la van a declarar así. Bien, entonces, en función de esas declaraciones del ex magistrado Mario Solano, que brindaba estos posicionamientos en el espacio de Entrevista República transmitido esta semana, aparece un tema interesante, Leonor, es el carácter técnico, por lo que menciona. Sus resoluciones deben tener un fundamento técnico jurídico, aunque tiene impactos políticos. El tema es qué tanto estos dos aspectos, tanto políticos como técnicos, son parte de las decisiones que toma una instancia de estas características, sobre todo al resolver controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo, y particularmente mencionaba el efecto político de una resolución o de una controversia. ¿Cómo se lee esto en estas características y condiciones que se encuentra el país por el presidente, por su número en la Asamblea Legislativa y por su relación sobre todo con los partidos de oposición? Sí, como dice el ex magistrado Solano, la Sala de lo Constitucional en este caso tiene que cuidarse mucho de no decantarse por favorecer a uno u otro órgano de Estado en virtud de que si la opinión pública va a estar en contra de la decisión o no, de si la resolución es popular o no, ni mucho menos en favor de a quien le quiero caer bien, porque esas también son negociaciones que van a ir, que son cosas que nosotros como ciudadanos tenemos que estar pendientes. Hay una relación entre órganos con el Ejecutivo, hay una relación con el Legislativo, también hay una dependencia, ¿no?, porque el Legislativo elige magistrados. Sí. Entonces hay que cuidar ese tipo de parcialidad. Ahora, yo sí difiero un poco en que la Sala de lo Constitucional es estrictamente jurídica. O sea, ya hoy hay otras tendencias que te dicen, la Sala de la Constitucional, las decisiones que llegan ahí, todas tienen impacto jurídico. Lo que tienen que velar los magistrados es, no pueden ignorar, creo yo, el hecho de que sus decisiones van a tener impacto jurídico.
lo que tienen que velar es ellos no son jugadores jurídicos ni son políticos. Ellos son magistrados. Ellos tienen que ejercer mucho autocontrol y sobre todo no decantarse por ninguna de las dos partes, porque ahí pierden credibilidad y se cae todo el sistema. O sea, al final todo el sistema depende de la credibilidad que ellos tengan. Uno de los aspectos entonces, en función de la idea que menciona Leonor, de no solo la credibilidad que estos pueden tener, también las condiciones de mantener un sistema con las garantías que tiene y el diseño que tiene, Jacobo, es qué componentes deben de marcar las decisiones de la Sala de lo Constitucional sobre las controversias de los vetos, pero también las resoluciones, que hablaremos un poco más adelante sobre esto, pero qué elementos desde tu perspectiva deben marcar esas decisiones, sin menoscabar que hay elementos políticos, están en un contexto político, pero qué tanto esto permea o no, o va a determinar o no las decisiones que... Fíjate que concuerdo ahí justamente, o sea, los tres órganos, tanto el judicial como el legislativo y el ejecutivo, son órganos naturalmente políticos, que ejercen diferentes funciones y la forma en la que la realizan es distinto. Pero el judicial, a la hora de que emite un fallo, como decía Leonor, no puede descartar el impacto político que ellos generan. Ahora, el problema es, y que también, como bien nos decía Leonor, es algo de autocontrol. Porque al ser el máximo ente que interpreta la Constitución, ellos son los que definen qué puede ser constitucional y qué no puede ser constitucional. Entonces, decir estrictamente que hay hay ciertos límites que también pone el legislador. Pero tenemos, por ejemplo, el caso de la anterior sala, en la que los límites que el legislador había configurado para la hora de emitir una resolución, en varias ocasiones no fueron respetados. Porque decían, bueno, miren, yo interpreto la Constitución y la Constitución me da la facultad para hacer esto. Entonces, ¿de qué depende al final si siguen los límites o no? Y el límite, justamente uno de los límites debería ser el autocontrol. Y también darse cuenta que en el caso de que se vengan a emitir resoluciones que generen un impacto político significativo, estas deben de ser progresivas. Por ejemplo, la anterior sala emitió un fallo sobre el descongestionamiento de centros penales. Y ellos hicieron referencia a dos sentencias, una de Costa Rica y la otra de un país suramericano, que no recuerdo cuál, en la que decía, mire, esto ya se vio en ese país. Entonces, la jurisprudencia ya nos indica esto y nosotros creemos y estamos de acuerdo con esa jurisprudencia. Ahora, ¿cuál fue el tema acá? Que los otros países dieron entre 4 y 5 años para realizar el descongestionamiento de los centros penales. Pero la sala de acá dio 1 o 2 años, creo. Y las situaciones eran totalmente distintas, porque en Costa Rica el hacinamiento no superaba del 50%. Y aquí el hacinamiento era del 300% de reos. Entonces, el contexto político dentro del cual se desarrolla una resolución jurídica también debe de tomarse en cuenta. Bueno, aprovecho antes de irme a la pausa y pedir a producción nos pone un full sobre una resolución que fue de este día, sobre el financiamiento del presupuesto 2019. No vamos a entrar en los detalles presupuestarios porque eso concierne al campo de la hacienda pública, Leonor, pero es interesante y ahí aparece, la sala declara que no existe la inconstitucionalidad alegada del decreto de financiamiento del presupuesto general del Estado 2019. Y ahí va a aparecer, pues solo para efectos de referencia nada más, la imagen del comunicado de prensa. Y ahí alegan que hay razones de técnica presupuestaria, pero con lo que mencionaba Jacobo, también las implicaciones que tienen su análisis sobre las decisiones que toman en las distintas áreas. Por ejemplo, el tema del presupuesto, la famosa sentencia sobre la emisión de los títulos valores del gobierno anterior. Es decir, también los cálculos que deben saber del ejercicio del gobierno o la afectación que pueden tener del trabajo del gobierno, de la Asamblea Legislativa, que eso debe estar presente, pues entienden las decisiones que ellos tomen. Exacto. No, yo sí creo que no podemos pretender que ellos sean jueces que estén aislados en una torre de marfil y que no entiendan el contexto. Hay cosas como, por ejemplo, si ellos fueran abogados así cuadrados, como robóticos, como a veces queremos que sean, por ejemplo, ellos no podrían valorar, resolvieran los casos según entran.
políticamente hay casos que necesitan ser resueltos urgentemente. Por ejemplo, como se ha dado en el pasado, que elecciones se han resuelto en sede constitucional, yo no me puedo tardar, aunque a mí me encantaría tardarme 1 semana, 2 semanas para resolver jurídicamente el caso, yo sé que ahí tengo que meterle mano y lo tengo que resolver lo antes posible porque es incertidumbre de país. Ese tipo de decisiones sí requieren ese instinto político de qué es lo necesario, sin que eso signifique que deja de ser imparcial y que empieza a favorecer a uno u otro bando por otros temas. Eso ya es perder la objetividad y la independencia del órgano, que es diferente. Hago la pausa, pero al regresar me gustaría tener su valoración a 1 año de trabajo de la configuración de esta Sala de lo Constitucional. Para ustedes, ¿cuáles destacarían como resultados, logros, también sus principales retos? Regresamos. Seguimos platicando del análisis institucional esta noche del 20 de diciembre en su programa 8 en punto con Leonor Selva, abogada, y con Jacobo Cruzosa, abogado y asesor legislativo. Ahora, Jacobo, hablemos un poco de la Sala de lo Constitucional. 1 año más o menos, ya más de 1 año de trabajo de esta nueva configuración del Tribunal Constitucional. ¿Cuál destacaría como su principal logro y cuál también su principal reto? Mira, fíjate que a mí lo que me gusta de esta sala es la sobriedad que tiene. A muchos les gusta más una sala que sea más activista, digamos, como la anterior. Pero en realidad, ya cuando ves los efectos de varias de las sentencias que emitieron, yo sinceramente prefiero a alguien que tenga más sobriedad al momento de resolver. Y los magistrados que están actualmente en la Sala de lo Constitucional creo que llenan ese perfil. No es que no estén haciendo nada, porque, por ejemplo, a mí me ha gustado una reciente jurisprudencia que han emitido, que es contraria a la de la anterior sala, porque la anterior sala resolvió que cuando cesan a un empleado público, el Estado solo está obligado a cancelarle 3 salarios que devengaban. Pero esta sala vino y dijo, no, o sea, miren, van a pagar desde el momento hasta que lo cesen, hasta que finalice el proceso. ¿Qué es lo correcto? Porque a veces los procesos duran años y te imaginas que después de estar 2 años sin trabajo, solo te digan, mire, le vamos a pagar solo 3 meses. No era correcto. Entonces, esta sala sí tiene innovación jurisprudencial, solo que no es tan mediática tampoco como la otra. Porque la otra sala sí como que era bastante mediática. Entonces yo creo, a mí en lo personal sí prefiero más la sobriedad de los magistrados, y yo creo que el reto que tienen es construir una institucionalidad fuerte, porque ahora el reto que tienen es grande frente a un presidente que no controla el legislativo y que van a estar seguramente en conflicto durante el ejercicio del mandato presidencial. Y lo otro también es que hay funcionarios del actual gobierno que desconocen por completo los procesos legales que tienen que seguir y violan derechos constitucionales. Hace poco, en estos días, se están conociendo de despidos que están realizando que no realizan el debido proceso. Y la Constitución establece que para cesar a alguien en su cargo tienen que seguirle un proceso laboral y determinar que existe una causa legal para removerlo del cargo. Entonces, yo creo que la sala tiene que jugar un papel bastante serio. Como decía Leonor, no puede favorecer a X o Y solo por conveniencia de que va a ser popular o de que va a ser impopular su resolución. Por ejemplo, la anterior sala, que muchos miraban de vanguardia en algunos temas, se quedó corta. Por ejemplo, con el tema de las demandas, que tenía 4 demandas sobre el matrimonio igualitario y no quiso resolver ninguna. Esta sala ya resolvió un par y creo que el otro año, según dijo el magistrado Cader, iban a resolver las que tenían pendientes. Entonces hay que ir viendo la forma en la que ellos van construyendo esta institucionalidad. Ellos tienen 9 años
para ejercer su cargo. Y por lo que yo he visto hasta ahorita, me parece que es una muy, muy buena sala. La misma pregunta, Leonor, para usted, ¿cuál ve como el principal resultado o logro? Un año de trabajo, de 9, evidentemente, pero ¿qué reto también considera que es algo que genera expectativas y de esta sala también sentar su posicionamiento de su nueva configuración? A ver, para decir la virtud, yo diría primero que es la sala que necesita El Salvador también cambia con el tiempo. Yo creo que la sala anterior generaba mucha controversia, pero al mismo tiempo tú podrías decir que era la sala que necesitábamos, porque teníamos un ejecutivo y un legislativo bastante inactivo, diría yo. Entonces teníamos una sala, sí, que en algunos puntos pudo haberse excedido, pudo haber cometido errores, pero que en general lo que hacía era ser un catalizador de cambios. O sea, la reforma electoral, reforma sobre transparencia, por eso se veía como una sala activa. Eso luego la hizo una sala bastante conflictiva con el Ejecutivo, y creo que yo sí, como dice Jacobo, creo que la sobriedad de esta nueva sala es necesaria, porque el conflicto ahorita lo tenés entre el Legislativo y la Presidencia. Y tener a los tres órganos queriendo imponer su voluntad y queriendo ser vocales, creo que no funciona. Entonces, creo que ahorita tenemos la sala que necesitamos, en el sentido que tenemos una sala de control, una sala que va a estar como árbitro en los márgenes viendo el partido y que solo va a intervenir cuando sea necesario. ¿Qué falta probar? Yo ahí sí difiero un poco con Jacobo, porque creo que esta sala se ha distanciado un poco de la ciudadanía. ¿En qué sentido? O sea, también era muy controversial las comunicaciones en Twitter o que no fueran tanto a medios, pero creo que eso acercó a la ciudadanía a la justicia constitucional. O sea, antes nadie hablaba de la Constitución. Y creo que precisamente en estos tiempos va a llegar un momento que si continúan los conflictos entre los dos órganos, esta sala la ciudadanía va a tener que estar detrás de esta sala cuando tenga que decidir cosas complicadas. Y creo que es bien difícil eso cuando uno solo ve una sala en comunicados, pues es bien intuitivo. O sea, si uno no le ve la cara, si uno siente que no le genera credibilidad, eso también tiene un costo. Bueno, eso es un punto relevante también, el hecho de casi siempre la cercanía ciudadana se ve hacia el presidente, cargos de elección popular, presidente, vicepresidente, diputados, diputadas, alcaldes, alcaldesas, pero en este lado del campo más técnico, si lo vemos desde el órgano judicial, podemos decir que es un aspecto que la sala anterior dejó más marcado, su presencia mediática y su vínculo. Claro, tiene una carga negativa o tuvo un aspecto negativo el mismo hecho de ser muy mediática en algunos instantes, pero planteo un aspecto, Leonor, escucharles. Esta nueva sala enfrentará por lo menos, yo menciono solo 2 temas, por lo menos. Luego me gustaría escuchar si ustedes consideran que estos 2 son los más pertinentes o hay otros. El matrimonio igualitario es una de las que puede generar reacciones sociales por las características que tiene la sociedad salvadoreña, pero también el tema de las ICIES, porque es un tema de la agenda del mismo órgano ejecutivo. ¿Cómo lee usted estos 2 temas en particular por sus implicaciones sociales y el otro por esta misma lógica de ser el árbitro, el que le da sobriedad a la relación entre la Asamblea con la Presidencia? Es lo que digo, creo que ya no se trata de tener una sala tan proactiva, por decirlo así, pero sí creo que vamos a necesitar, sí creo que hay que evolucionar con los tiempos y el juez tiene que tener rostro y tiene que dar la cara por 2 razones. Una, por abogacía. Alguien tiene que salir a explicar temas que son sumamente jurídicos. Yo no veo ningún problema, yo lo veo sumamente positivo que los jueces traten de bajarle al ciudadano sus decisiones, que a veces son muy complejas. Entonces, para eso sirve, en primer lugar, tener esa presencia mediática o en redes o de hacer ese esfuerzo de digerir, de que los comunicados fueran lo más comprensibles posibles, de hablar con los medios. Y lo otro es de rendición de cuentas, porque también cuando haya un fallo que pueda sonar cuestionable, el juez no puede estar encerrado en su despacho bajo la excusa de que solo eso necesita. Y en ese sentido sí creo que yo sí esperaría de esta sala también ver, porque me ha parecido que en algunos casos donde creo yo, y esa es mi impresión, donde él tal vez ha querido cambiar un criterio de la sala anterior que no era tan popular, como por ejemplo en las elecciones de funcionarios,
ellos han recurrido al argumento muy legalista de que la demanda no cumple los requisitos formales para no conocer del fondo. Entonces, ¿me entiendes? Yo sí creo que sí esperaría de esta sala, va a llegar un momento en que se van a tener que atrever a salir. Antes de irme a la pausa, Jacobo, te escucho rápidamente, luego lo ampliamos, pero esos son de los temas que van a marcar una posición de fondo, lo que menciona Leonor. El tema, si sí es matrimonio igualitario y elección de funcionarios, son los que generan controversia. Una lectura, si querés, general de estos aspectos, luego lo ampliamos en el siguiente bloque. Fíjate que yo creo, y justamente por eso yo decía que a mí no me parecía que no fueran tan mediáticos, es que eso también le guarda cierto grado de legitimidad a la hora de emitir una resolución. Porque cuando estás demasiado quizás explicando la sentencia, como ocurría con los anteriores magistrados, pues la gente ya no sabe en realidad. Hay dichos que dicen, ¿verdad?, que al final las sentencias se terminan explicando por sí solas. Pero si alguien más viene y las explica, entonces es como, bueno, está justificando el por qué resolvió de esa manera. Entonces yo creo que ellos deben, por el momento, yo sí creo necesario también, como decía Leonor, que en algún momento ellos también expliquen el por qué toman esas decisiones, pero tampoco considero que tiene que ser en exceso como se hizo en la anterior gestión. Entonces, yo creo que esos temas en efecto van a causar algún tipo de impacto, pero la forma en la que ellos van resolviendo los casos creo que les da legitimidad para decir, bueno, yo tomé esta decisión que a mi criterio, el criterio que nosotros tenemos es la decisión conforme a la Constitución. Hago la pausa y al regresar hablemos del 36 aniversario de la Constitución. Regresamos. Último bloque entonces de esta plática que hemos desarrollado sobre la institucionalidad del país, el trabajo de la Sala de lo Constitucional y el aniversario 36 de la Constitución. Me interesa un poco escuchar a nuestros invitados que nos acompañan esta noche, a Leonor y a Jacobo, sobre este tema. Jacobo, este mes se celebra el aniversario número 36 de la Constitución de la República. ¿Consideras tú que es adecuada a los tiempos actuales o requiere reformas? Mira, siempre toda Constitución va a necesitar actualizar ciertos derechos. Pero aquí hay dos cosas. Uno, que la Constitución de nosotros es suficientemente amplia como para garantizar algunos derechos. Y no es que se necesite alguna reforma, digamos. Tal vez ya para dejar más expreso algunos derechos, sí pudiera que fuera necesario realizar esa reforma, pero en general la Constitución de nosotros es bastante amplia. Y en segundo lugar, yo creo que hay varios derechos que todavía no se han hecho efectivos, a pesar de que están reconocidos en nuestra Constitución. Entonces venir a hablar y decir, bueno, hay que hacerle modificaciones a garantizar nuevos derechos, cuando todavía no se ha podido darle cumplimiento a los derechos mínimos que ya te establece nuestra Constitución, también es un poco complicado, porque quiere decir que el Estado no ha tenido la capacidad para darle cumplimiento a lo que ya está. Y si le venís a agregar cosas nuevas, es mentira que va a existir un cumplimiento. ¿Usted coincide con esta idea, Leonor, o considera que hay campos o áreas, capítulos que tiene la Constitución que sí requieren una revisión, un replanteamiento, o es algo más de reformas muy concretas a derechos particulares? Yo te preguntaría, ¿qué querés hacer? Porque, a ver, sí, a veces se dice mucho, lo hablamos en la pausa, ¿verdad?, que una Constitución hecha en época de guerra, pero en realidad ese no es tanto el problema. Cuando vemos nuestra Constitución, de hecho, es bastante progresista en su contenido, y era progresista para los tiempos y lo sigue siendo. Entonces yo creo que nuestra Constitución sigue siendo vigente, sigue siendo vigente y tiene valor actual. Ahora, hay temas puntuales que hemos identificado, pero depende de qué queremos hacer. A mí estas preguntas abiertas de hagamos una constituyente, bueno, ¿y para qué? ¿Y realmente necesitamos cambiar todo el texto o realmente qué queremos cambiar? Hay reformas necesarias, por ejemplo, del sistema electoral. Ok, decidamos qué sistema electoral queremos y después veamos si necesitamos modificar la Constitución para eso.
queremos, por ejemplo, un tema de moda, queremos unas CICIES como el sistema de Guatemala. Bueno, primero diseñemos las CICIES que queremos y luego veamos si eso quiere, probablemente sí en este caso, pero, ok, ¿cuál es la reforma? Entonces yo no te diría que la Constitución es una cosa de o la rompemos o nos sirve todo o no sirve. Yo creo que tiene mucho valor, es muy vigente y es bastante progresista. Pero si puntualmente en un tema se requiere, pues se activa el mecanismo que ya está en la ley, que es que la Asamblea Legislativa en 2 asambleas consecutivas modifique exactamente el punto que quiere. Bueno, las características mismas no es tan sencillo hacer una modificación constitucional porque las reglas lo han marcado por 2 legislaturas y uno de los ejemplos que ha marcado como un debate muy fuerte en los últimos 10, 15 años ha sido el derecho del agua, que ese ha sido como uno de los debates porque se tenían las condiciones hace 3, 4 legislaturas, no la ratificó la siguiente legislatura, pero es uno de los temas que está en controversia por el componente social, cultural y en algunos hasta económico. Pero ahí también es donde tenemos que salirnos de los eslogan de a veces de grupos con ciertos intereses, porque ya está, o sea, la Sala de lo Constitucional ya dijo en amplia jurisprudencia que el derecho del agua ya está, aunque no esté, aunque usted no vaya a encontrar explícito, deriva del mismo derecho al medio ambiente, del derecho a la vida, del derecho a la salud. Hacen todo, o sea, dicen todos estos derechos al final recaen en que hay un derecho al agua. Entonces, de nuevo te digo, ¿qué querés hacer con el agua? Ahí es más importante cómo queremos gestionar, que acordemos cómo queremos gestionar este recurso, a quién queremos proteger, a quién le queremos dar el agua. Y luego, cuando ya tengamos ese proyectito armado, el mismo proyecto te va a decir si necesita reformas constitucionales o no. Y activar el proceso que ya está. Una constituyente es decir borrón y cuenta nueva. Y creo que eso ahorita no se amerita necesariamente. Pero sí reformas puntuales y esas ya hay un mecanismo que es la Asamblea Legislativa. Jacobo, hay un aspecto. ¿Tú consideras este punto que hay que dejar de manera explícita cierto tipo de derechos o el marco de jurisprudencia que ya hay te permite una interpretación para que el gobierno haga sus políticas, sus medidas, porque tiene el amparo legal? O en algunos casos hay grupos que son de la idea, debe quedar tal cual explícito en la Constitución porque eso solamente nos da la garantía de que se va a poder hacer en principio. Fíjate que hay un problema y ahí voy a diferir con Leonor, y es que la jurisprudencia puede ser modificada. Inclusive la anterior sala sentó que uno de los criterios para cambiar la jurisprudencia era el cambio de magistrados. Los nuevos magistrados, por ser nuevos, que yo difiero de ese texto porque no se tiene que ver al órgano como persona, sino que tiene que verse órgano, institución, podían cambiar la jurisprudencia. Entonces yo creo que tiene que tener, las instituciones deben de tener cierta continuidad independientemente de la persona que llegue. Entonces, con temas sensibles como derecho al agua, quizás sería mejor que estuviera de manera explícita en la Constitución. Pero ahí vamos a lo que decía Leonor, o sea, derecho al agua, ¿para qué? Frente a qué lo queremos garantizar, frente a qué lo queremos proteger, a quién queremos garantizar el derecho al agua. Entonces son temas que también necesitan y ameritan discusión, y que a pesar de que ya ese es uno de los que lleva bastante tiempo y que son bien sensibles para la población, pero podrían utilizarse otros tipos de mecanismos, porque por ejemplo aquí, que no necesitan reforma constitucional. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes fuentes de agua, digamos, que están contaminadas. Y ahí lo que necesitas hacer es una reforma legal y una institución, porque a veces también eso es bien relevante. El marco legal es bueno, pero las instituciones que tienen que ejecutar el marco legal no lo hacen bien. Entonces, podrías empezar, por ejemplo, por sanear todas las aguas. Hay una tendencia a impermeabilizar El Salvador. Y algunos expertos lo que sugieren es hacer pozos de captación para que el manto freático se alimente nuevamente. Cosas que no se están haciendo. Y no necesita también de reforma constitucional. Sino que son de políticas públicas, son de acciones de gobierno. Públicas, pero eso parte por definir qué es lo que querés.
Hay un aspecto que no quiero pasar por alto, nos resta poco tiempo, Leonor, pero en función de preguntas que se pueden hacer los amigos de la audiencia, las famosas cláusulas pétreas, que no se pueden tocar, que tienen que ver con el sistema de gobierno, pero si consideramos que hay aspectos políticos, se podrían modificar, pero para las características de nuestro sistema, esas cláusulas deben de mantenerse tal cual están, o sea, pétreas, inamovibles, podría entenderse. Exacto. ¿A qué responden las cláusulas pétreas? Al principio básico de que la persona cuando está en el poder, y esa es la que más nos interesa porque no estamos tocando la soberanía del Estado ni otros temas, el que siempre resulta controversial es el tema de la reelección. Esa es una cláusula pétrea en nuestro caso. Este siempre ha sido discusión en varios países. Un presidente siempre que tiene alta popularidad, alta legitimidad en el pueblo, propone que debería admitirse la reelección. Yo personalmente creo que ese es un candado que lo pusimos por una razón. Y creo que incluso en la actualidad, o sea, la historia cada 20, 30 años nos lo vuelve a recordar porque siempre habrá algún otro país vecino que reforma su constitución y en 5 o 10 años hay un conflicto social porque el poder debería fragmentarse. Yo creo que si hay un líder popular que hace una buena gestión en 5 años, esa gestión es capaz de repetirse con otra persona al frente. O sea, yo sí creo que si tú eres un presidente y en 5 años hiciste un buen trabajo, pero no eres capaz de hallar a otra persona que pueda continuar esas políticas públicas, es que no lo hiciste tan bien. O sea, quiero darle las gracias. Lo justo sería que en el periodo que se admita esa reforma constitucional no aplique para la persona que está en el ejercicio del cargo. Como mínimo. Digamos, puede venir de una discusión, una deliberación de sectores sociales en un contexto más específico, no porque quien lo propone es porque quiere seguir en el ejercicio del poder. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido muy interesante la plática, Leonor, Jacobo, ha sido un gusto y la invitación está hecha para que nos acompañen con frecuencia para seguir discutiendo estos temas. Felices fiestas y espero que nos volvamos a encontrar en el 2020. Jacobo, gracias. Gracias a ti y al Canal 33. Gracias, Leonor, gracias. Gracias a todos y gracias a ti, Carlos. Gracias por habernos acompañado y a ustedes también, amigos. Será hasta el próximo lunes, 8 en punto. Buenas noches y buen fin de semana.